comenzar, ya propiamente, pero bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a orar. Señor Jesús, muchísimas gracias por cómo tú moviste todas las cosas el día que nos convertimos en los diferentes tiempos cada uno. Cuando meditamos en todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tú tuviste que mover, todo lo que las gentes tuvieron que, movidos por ti, hacer, para que finalmente el Evangelio llegara a nuestras vidas y pudiéramos a través de tu palabra escuchar el plan de salvación, el proyecto de vida y de rescate y de transformación en el cual hoy nos gozamos, pero no solamente en nuestras vidas, sino también con la oportunidad de ver a otros tan necesitados, tan desviados, tan torcidos, Dios, que nos das el privilegio de poder lo que otros en algún momento sembraron. A veces nosotros nos toca sembrar, pero a veces qué banquete, qué cosa más maravillosa cuando nos toca cosechar y ver a una persona que ya está lista para poderte recibir. Te pedimos porque lo que estamos estudiando y continuaremos hoy sea de gran aliento a nuestras vidas y en verdad nos siga transformando y sea evidente que no somos los mismos que hace una semana, que hace 15 días, sino que vamos creciendo en tu conocimiento, en tu gracia y sobre todo en el privilegio, Dios, que hoy has invertido en nosotros muchísimos años, principios, gracia, para poder materialmente presentarnos ante la gente como lo que somos, luminares, pueblo escogido por ti, para que otros también a la vez te conozcan. Que no perdamos este propósito del por cual aún tú todavía no decides ni llevarnos ni venir y no nos desviemos en estar pues pretendiendo que esta es nuestra residencia cuando el apóstol Pablo claramente nos enseña que nuestra ciudadanía es celestial. Gracias por todo, te pedimos porque guardes las familias, se conecten y sobre todo podamos estar muy bien enfocados en que este tiempo es el tiempo en donde tú avivas nuestro corazón, tú nos enfrentas, nos haces ver aquello que está equivocado y poder nuevamente retomar las sendas que tú has dejado, que tienen promesa de que todo prosperaría y nos iría bien. Gracias Dios de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo me quedé y sigo meditando en estos versículos, en este pasaje de el anhelo de Abraham ante su vejez, de que es tiempo de que él ya tenga una esposa, tenga con quien compartir su vida. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Y él sabe que tiene una encomienda a través de la promesa que Dios le dio de una descendencia. Y finalmente llegó Isaac, aquel hijo de la promesa, pero ya es un hombre que tiene que continuar con esta misión de Dios a Abraham, que no la haría en sus fuerzas. Imagínense que Sara era estéril. Y bueno, pues ahora ante dos hijos, Isaac y Jacob, eh, digo, Isaac y Ismael, ahora es el tiempo perdón, es el tiempo en donde ahora ya tiene que buscar esposa. Bueno, pues nos estamos estudiando el pasaje de Génesis 24. Abraham busca esposa para Isaac y vamos a ver vamos a recordar solamente los versículos en donde respaldamos parte el título de nuestra enseñanza es
no te pongas en el lugar de Dios, no pretendas tú controlar. Y fue muy ilustrativo y lo es cada vez que tú y yo vamos a la palabra, en donde Abraham va a tomar a su siervo para que lo envíe a muchos kilómetros de distancia a la tierra de su parentela, porque donde estaba él había solamente cananeas, mujeres que adoraban a dioses paganos y se rebelaban contra el Dios verdadero. Voy a leer el versículo de Génesis 24:7. Dice, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, dice el siervo, quizás la mujer no querrá seguirme. Bueno, solamente como un pequeño recordatorio y repasito de lo que vimos, es que hay un plan por Dios, hay, hay una guía, hay un control y este hombre, tanto Abraham como el siervo, son hombres de Dios. El siervo, vamos a ver ahorita cómo él, solamente a él invitaría, le confiaría la vida de su hijo Abraham, ¿verdad? Y entonces él tiene temor por cuanto, pues esto tendría que ser algo de arriba, no podría ser algo humano lo que le acaban de encomendar, ir muy lejos y de ahí cómo escoger a la mujer que Dios ha planeado para el hijo de su amo. Entonces él dice que una vez recibió las instrucciones de irse a este lugar, con toda razón dice, y si la mujer no quiere seguirme, bueno, esto nos pasa a todos y si las cosas salen mal y si no salgo y si me corren y yo estoy muy limitado y nunca lo he hecho, siempre va a estar a esto ahí, el, el posible tropiezo, obstáculo que nos impida dar el paso de fe. Entonces, él me respondió, Abraham le contesta al siervo en el versículo 40, Jehová en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino. Tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Jehová en cuya presencia he andado. Miren, si quieren buscar, no se aparten de aquí, pongan un separador, porque vamos a regresar aquí, pero también quiero que vayamos al Salmo 37, del 4 al 5. Dice Abraham, le aclara al siervo que en cuanto al tiempo como anciano que han dado junto a Dios, solamente ha comprobado que siempre lo va a guiar, que siempre tendrá él el control, por lo cual no te preocupes, no tienes que tomar el lugar de Dios. Nuestra enseñanza es, no tomes el lugar de Dios. Dice el Salmo 37 del 4 al 5 lo que Abraham está mencionando. Abraham dice, Jehová en cuya presencia han dado todos estos años, no te va a dejar, te va a guiar. Eso es lo que él está diciendo. Y dice el Salmo 37 del 4 al 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, o sea, camina, vive, permanece en la presencia de él. Dice, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Este es el plan, esta es la enseñanza, este es el centro de lo que estamos confirmando, creciendo, descansando, aprender a creerle a Dios. Y aquí quiero solamente hacer una pequeña aclaración, pero de mucho impacto. Pequeña, pero de mucho impacto. Eh, es muy fácil nosotros go- gozarnos en ver una respuesta de Dios. Desde el momento en donde la tierra estaba desordenada y Dios la ordena, vemos
ya no un paraíso como el que debió haber sido antes del pecado, pero hoy vemos, la verdad, una tierra resguardada por Dios a través de lo verde de las lluvias que han dejado estos tiempos, la recuperación de las aguas en las presas, la cantidad de flores que ha habido. Todavía hay mariposas aquí frente a mi casa, todavía hay mariposas. Yo camino en Cuemanco y sigue todavía, o sea, llovió tantísimo que todavía está húmeda la tierra y sigue floreando aquello, ¿no? Y estas son respuestas de Dios y manifestaciones de su creación, mas no para que tú y yo vivamos por ellas, porque una flor, un paisaje, un bebé, una comida, una economía no satisface el corazón del hombre, sino que, fíjate, dice Jehová en cuya presencia he andado, y en ningún momento él describe ni narra la esposa que Dios me ha dado o todas las respuestas que Dios me ha dado, ni tampoco dice, y hoy imagínate que le dice al siervo, ¿y qué otra cosa sino mi propio hijo que Dios me ha dado? No, él lo que exalta es a Dios como alguien con quien ha caminado. Esta chica, esta doctora, que por cierto, hoy a las 12 finalmente, terminado el estudio, vine aquí a la casa. O sea, imagínense que, bueno, yo la invité, tuvimos tanta gracia que en un momento le pregunté, ¿y así son todas tus consultas? No, dice, pues obviamente no, ¿verdad? Era evidente. Y pues estábamos en una consulta, de repente llegó otra paciente, pero seguíamos teniendo mucha libertad, tanta, que le comento que para que no hubiera distracciones y que ella pudiera conocer a Dios de manera personal, que le invitábamos a nuestra casa. No, qué pena, ¿cómo que es en tu casa? Sí, le digo, o sea, sería un privilegio ahí. Mira, lo de menos es que yo ahorita continúe rápido, pero no. Tenía tal actitud que hoy viene a las 12 aquí a mi casa para que Ceci le comparta. Y entonces le digo a Ceci, preséntale a Jesús. Desbórdate. Ceci tiene 40 años en Cristo, en cuya presencia han dado. Le digo, ora para que Dios derrame a Cristo y se ha presentado delante de esta doctora en su gloria. Y ella pueda enamorarse. Le digo, ora para que sea tu discípula. Necesitas una chica de estas. Vive aquí en Las Brujas. No la pusieron aquí, o sea. Digo, ahorita porque es chica, ¿verdad? Yo hubiera querido un doctor ahí con una actitud así y poderlos discipular. Yo me proyecto a esto ya, ¿no? A ver a una chica que ya tiene muy claro cómo Dios la ha buscado. Entonces, no es suficiente con que hoy ella, en el amor de Dios, esté estable, se ha sobrepuesto a diagnósticos fatales, pero no tiene a Cristo. No es suficiente. Y tan es así que cuando yo la veo digo, no, pues yo no tengo nada, soy sano. Y si tú nos ves a ella y a mí, o a mí ayer todo traqueteado, pues tú no hubieras tenido quizá nada desde el punto de vista en ese momento de salud. Pero una vez que nos restauramos, que todos hemos pasado por la enfermedad, si te fijas, no somos del todo felices. El hombre no es feliz por estar en salud. El hombre es feliz por caminar, en cuya presencia he andado, te va a guiar. Esta es la clave. Esta es la vida del verdadero creyente. Y por añadidura, disfruta todo lo que Dios le da. Y seguramente Abraham está ya proyectándose a que Dios lo guiará en una esposa cuyo proyecto continuará en lo que Dios tiene, la descendencia de Abraham, ¿no? No hay duda, pero mientras tanto, él tampoco sabe quién es, pero tiene una paz y ha entregado el control de la situación a Dios. Y es una convicción en él y se la transmite al siervo.
Entonces, aquí en el Salmo vemos el corazón de Abraham y el corazón que Dios quiere darnos. Confía en Jehová, siervo, ¿verdad? No te preocupes. Yo en quien he andado en su presencia, dice, te concederá las peticiones de tu corazón. Ahorita van a ver por qué, ¿eh? Guárdense ahí, te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Ahorita vamos a ver qué fue lo que él hizo. Y confía en él y él hará. Ahora sí vamos a regresarnos a Génesis 24. Leímos también el sábado pasado el versículo 41 que dice así de Génesis 24. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Y si no te la dieren, es de Dios, no te preocupes. No cargues nada. No idealices. No es tu responsabilidad, no es tu proyecto. Dios tal guiará que te dirá, no es, sí es. Si no es, no te preocupes regresar conmigo sin que Dios te haya mostrado. Bueno, pues entonces él llega a la fuente y vamos a ver su oración. Vamos a ver cómo es un hombre de Dios, temeroso de él, que entendió que como su amo Abraham lo guiaría a él también. Dice el versículo 42, llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus cabellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Refiriéndonos al Salmo, deleítate a sí mismo en el Señor, en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él tiene una encomienda y Él ora para que Dios lo guíe, porque no le dio detalle a Abraham, sino él ya ha pasado el tiempo, hace sed, ha llegado a un lugar, ya está en una fuente y tiene ahora que él buscar a Dios, lo cual él hace. El versículo 45 dice, antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe. Y también a tus camellos daré de beber, y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Joyas que ya le había dado a Abraham para poder alentar, recompensar, estimular a la chica, ¿no? Dice el versículo 48, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová de mi Señor, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Eso es lo que estamos estudiando. No tomes el lugar de Dios. O sea, él dijo, pues si ella no quiere, yo entenderé que no es, pero finalmente él experimenta lo que Dios quiere producir en nosotros, nuestros ojos puestos en Él. Gracias a Dios por la respuesta, gracias a Dios por lo que nos da, pero al final, como la mujer samaritana con 6 maridos, no es saciado su corazón. Es un hecho y que tenemos que estar constantemente recordando que hay un vacío en nuestras vidas, aún como creyentes, y no se diga en el incrédulo, ¿verdad?
que no tienen ni la menor idea de qué es la paz. Pero la tendencia es que vivamos por respuestas, por soluciones, por eventos que traigan paz a nuestras vidas y no la paz que en medio de las circunstancias que traen temor, que traen incertidumbre, estar en el reposo de quien hemos creído. Dice Pablo, y no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído, ¿no? O sea, él le dice a Abraham, no, espérame, el Dios en quien yo he creído y en cuya presencia han dado, te va a guiar. O sea, no es algo que deja en duda al siervo, sino tiene tal certeza que se lanza a este viaje largo para cumplir la voluntad de Dios. Se inclina a Él. Y vamos pasando por diferentes situaciones, aprendiendo hasta que finalmente tú y yo también nos inclinamos. Porque es muy padre ver a Abraham orar, al siervo orar, pero ¿qué tal cuando tú y yo, dice, nos inclinamos ya de manera personal y experimentamos el gozo de lo que es estar en la presencia de Dios? Bueno, se queda ahí, es recibido, hacen una comida, y entonces vamos a ver el versículo 54. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, o sea, ellos son ahí hospedados, hacen una gran comida, llevaba él otros siervos, comieron y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. El siervo de Abraham le dice a este Nacor, a Labán y a Betuel, que, que ya lo regresen, que les permita regresarlo. Dice ahí, entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. ¿Por qué? Porque él le da el recado de que es enviado por medio de Abraham, su hermano, y le proponen a Rebeca, que ha sido escogida por Dios para Isaac, al cual ni conoce. Y entonces ellos, pues les cae así de, ¿cómo? Pues vamos a esperar siquiera 10 días con nosotros, ¿no? Que lo piense, que ore, que meditemos. ¿Es normal? Vamos a ver el versículo 56. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi Señor. Miren, es muy, muy sutil, muy delicado, es muy difícil la línea de hasta dónde yo no tomo lugar de Dios y hasta dónde voy dando pasos. Él les aclara que Dios ha prosperado su camino y como tal tiene que continuar. Y estas personas le dicen, pues espérate 10 días, pero este siervo ha venido orando igual que Abraham, en cuya presencia anda, va guiando, guiando, guiando. ¿Y cuándo tú y yo hemos de hablar? ¿Cuándo tú y yo hemos de esperar? Dios nos va a ir guiando, yo no lo sé, ni tú tampoco, pero Él solamente expresa que Dios ha sido muy claro y todos aquí hemos vivido cómo va acomodando las cosas y cuándo tenemos que esperar. Mientras vino del viaje, tuvo que esperar y tuvo que orar para que llegara aquella mujer, pero tuvo que esperar. Pero ahora le dicen, ahora te esperas 10 días y dice, no, ahora no. Me tienen que despachar, yo tengo que continuar con el plan de Dios. Dice el versículo 57. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí iré. La pregunta para nosotros es, ¿vivirás así?
Oirás la voz de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La pregunta siempre es, por cuanto es voluntario, seguir a Dios por amor a Él, no atada a ella, no amarrada, no amenazada, sino Rebeca también tendría que buscar a Dios para que Dios demostrara si era la voluntad de Él ir a aquel varón Isaac que ni conocía. ¿Irás tú? ¿Iré yo? Cuando nos irás dispuesto a compartir de Cristo, irás con un corazón para enseñar a alguien, porque te digo, fue padre cómo Dios nos abrió la puerta. Es padre que viene a las 12, pero ya estamos orando para que Ceci la disipule. O sea, son garbanzos de a libra hoy. O sea, la verdad es que me sanó finalmente, Dios lo usó. Eh, Muy profesional la chica, la doctora. Se cumplió el propósito desde mi necesidad, pero había un proyecto, y lo hay, mucho más grande para ella y para nosotros también. Eh, Me fue mucho más emocionante el verla, el poder hablar de Cristo, el poder nosotros a este tiempo ser conscientes de todo lo que Dios nos ha enseñado, lo que hemos aprendido de Él, lo que ha hecho en nosotros, pero sobre todo de lo que es Él y poderlo presentar a una persona. Yo así le decía a Ceci, preséntale a Cristo en toda su gloria, ¿no? Llénate de Él. Ya no hace falta que tú le compartas su testimonio. El de ella es suficiente. Con esclerosis múltiple, eh, recién graduada, con posgrados y con una gran necesidad. Ella misma diciéndonos que todas las enfermedades que ella ve en el consultorio son producto de esta sociedad caída. Estas son palabras de ella, ¿eh? O sea, ella es muy consciente de que las enfermedades hoy son producto, fruto, consecuencia de la prisa, del estrés, de la mala alimentación, de la obsesión por el trabajo, de la ambición, del temor de la pérdida. Y a eso se dedica solamente, o sea, en realidad, teóricamente Dios planeó nuestras vidas mínimo 70 y 80 los más fuertes, dice la Biblia. Pero hoy tú ves criaturas jóvenes en los psicólogos, en los psiquiátricos, con reflujos, con gastritis, con estrés, con insomnio y por tanto buscando llenar sus vidas en los antros. Acoxpa está infestado de antros, con la novia, con los bienes, ¿no? Y no, no es por ahí. Así es que, ¿irás tú? ¿Quieres tú? Sí iré, dice. En una edición de ella, versículo 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron a los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Bueno, qué difícil dejar, a Abraham le dicen, Abraham, deja tu parentela y la tierra en donde vives, Ur, y muévete y yo te diré hacia dónde, porque tengo un plan para ti. Y Abraham deja todo. No te pongas en el lugar de Dios. No tomes el lugar de Dios. Tú ve y con él, conforme vamos aprendiendo quién es Él, vamos confiando en Él. Vamos entre la famosa entrega de nuestras vidas. Vamos siendo más mansos y aún más bien queremos que Él nos guíe. Si tú vives así, cada día
Tú tienes que experimentar lo que es estar en el redil, en la familia de Cristo, en la palabra de Dios, en estas escenas, para que cuando estés en el mundo, tú materialmente estés fuera de lugar, ¿eh? Es muy importante esto. Una señal de un creyente de su estado espiritual es la incomodidad que experimenta al estar en el mundo, o sea, en escenarios en donde el pecado, por lo que viven, sus distracciones, y no se trata de que salgamos del mundo, porque entonces sería necesario, pues, que irnos a Marte, sino que estando aquí, tener muy claro la razón por la cual Dios permite que yo vaya, porque yo no dije, ay, pues tráeme una doctora creyente. No, o sea, yo la tengo aquí a la vuelta. Oro y Dios cumple su propósito para conmigo y para con la persona. Y trabajo y no tengo un letrero. ¿Se atienden solamente creyentes y entregados? Pues no. O sea, la gente viene y así se convirtió mucha gente. Y por medio de una paciente, yo me convertí. Yo conocí a Cristo por medio de una paciente. Vamos a ver, por último, esta expresión de Abraham cuando ve venir, cuando ve la respuesta de Dios, que es importante también su respuesta, no hay duda. Versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo. Y estas cosas que hoy te mando, las guardarás en tu corazón de día y de noche, y meditarás en ellas. Isaac también sabe que ha sido enviado un siervo para que Dios traiga a su vida una compañera. Así es que no hay duda que este hombre está en oración, está en oración. Tiene que preparar su corazón por cuanto la oración nos permite, me permite, hoy a mis 25 años de casado, saber que oré por mi esposa y por tanto es la de Dios. Y por tanto lo que el hombre, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Y por tanto me guarda de todo momento de que en algún día yo pueda considerar separarnos, divorciarnos. No obstante, los roces, raspones y desacuerdos que finalmente todo ser humano tiene. Pero la oración de que Dios me guiara antes de yo abordar a Ceci, me da la certeza que es la de Dios y su voluntad, porque estas parejas, tanto Abraham y Sara, y ahora Isaac y Rebeca, vivieron cosas terribles, o sea, muy difíciles, pero estaban en el plan de Dios. No vivieron en Walt Disney, no es un príncipe y Blancanieves. No es, esto no es la vida matrimonial y mucho menos los hijos. Aquí también tenemos ejemplo de los hijos, del dolor que trajeron los hijos, más las fricciones que hubo también entre ellos, que es lo que vamos a ver. Dice entonces, y había salido Isaac a meditar, estoy en el 6:3. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. Esta es una escena muy romántica, algo que les compartimos a los jóvenes, es algo que finalmente yo ya casado viví también, guiado por Dios en un noviazgo con Ceci. Ceci y yo nos casamos en Cristo. Algunos de ustedes, bueno, no fue así, ¿verdad? Se casaron y conocieron a Cristo y Dios tuvo que reconstruir sus matrimonios y reconciliar y perdonar, etcétera. Bueno, yo aquí vengo, en mi caso, este era el plan de Dios, ¿verdad? Vengo de un posible matrimonio hace 37 años que gracias a Dios me sacó de las fauces de león. Y 7 años después me caso con Ceci, guiado por Dios, y también a ella. De tal forma que yo tengo esta misma experiencia. Un día alcé mis ojos, vi a Ceci, y un día alzó los suyos ella, y confirmamos a través de la oración y de mucho tiempo de espera, 2 años, que era el plan de Dios que nos casáramos. Así es que la etapa romántica, joven, nosotros,
Se la tienes que platicar a tus hijos y a tus nietos. Es de Dios. Esta escena de alzar los ojos es cuando las mariposas y el corazón y las manos sudan y se vuelve la miel más exquisita, yo creo, que un ser humano puede experimentar al ver a la de Dios ahí frente a ti, ¿no? Dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Muy bien, esta es una de las muchas enseñanzas que tienen estos pasajes, que en especial hoy le enfocamos a la guía de Dios, el control de Dios, al no tomarlo, a esperar en Él y en cuya presencia tú y yo andemos, Él enviará lo necesario para mostrarnos qué es lo que tiene para nosotros. Tenemos que aprender a esperar en Él, tenemos que aprender a buscarlo. O sea, toda esta guía solamente proviene cuando alguien como Isaac está meditando en que Dios le muestre su voluntad, está listo, no está en el antro y que cuando llegue le avisen, no está en una despedida de soltero, que la tuvimos Cés y yo, ya que nos confirmaron, y aquí también, ¿verdad? Sino que está en un momento único de buscar a Dios para poder escuchar su voz en el momento apropiado. Ahora vamos a ver cómo después de toda esta escena, vamos a ver la siguiente generación, que ya es propiamente la familia de Jacobo, de Isaac y de Rebeca. De Isaac y de Rebeca. Rebeca viene de tierras lejanas, Isaac, su hijo, la ve, se concreta el matrimonio y comienza una nueva familia, ¿verdad? Muere Sara, dice ahí que es por ese momento, por ese tiempo en donde muere su madre, en ese versículo estamos, muere Sara, es consolado Isaac y comienza en el plan de Dios una nueva familia de lo que es el linaje de Jesucristo y que continuaría hasta José y María, ¿verdad? Vamos a ver algo muy importante. Como familia, finalmente, también la promesa es de, de los padres de Rebeca, le dicen ahora que tu descendencia se multiplique, o sea, que tengas hijos, pero en serio, ¿no? Cuando ellos están despidiendo de Rebeca, dice, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces el proyecto pues, es familiar, de tal forma que vamos a ver un pequeño resumen para que entendamos cómo está este asunto de la descendencia de Abraham. Vamos a Génesis 25 a partir del versículo 19, que es un resumen. Fíjense bien, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, ya nos quedó bien claro. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Chavos, no se preocupen, no hay tiempo para Dios. El tiempo, dice la Biblia, todo lo hizo hermoso en su tiempo. 40, de 40 se casó. ¿Cuánto tuvo que esperar, no? Yo me casé de 37, Ceci de 30. Ahorita que no está ella aprovechando poder aquí balconearla con su edad. Así es que era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel,
arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Bueno, la madre de Isaac, Sara, era estéril, y ahora su esposa, Rebeca, es estéril. ¿Qué hizo Isaac? Lo que conforme en su presencia han dado, voy a basarme mucho en ese versículo, había que hacer, orar. Oró. Qué palabra tan repetida, qué, qué clara enseñanza lo que representa una persona que está buscando lo que tú quieras, qué médico tratarte, dónde trabajar, qué carrera tomar, cómo responder ante la enfermedad. Finalmente, la esterilidad en una mujer de ese entonces era un quebranto durísimo, porque el mandamiento era la multiplicación, ¿verdad? La población. Aquí, imagínense, dicen, ten millares de hijos y pues finalmente se dan cuenta de que pues, no fueron al ultrasonido ni al ángeles para a ginecología para que le determinara un diagnóstico, sino ha pasado el tiempo y no puede concebir Rebeca. Y oró. ¿Y qué pasó? Concibió Rebeca su mujer. Finalmente, volvemos a lo mismo. Primero buscas a Dios y después viene la respuesta. Si la mujer quiere, bien. Y si no quiere, no importa, tú vas a tener paz. Y yo también le dice Abraham al siervo. Se dice fácil, no sabemos cuánto tiempo con precisión están ahí buscando, intentándolo y nada, pero oran y en el tiempo de Dios concibe Rebeca, tiene, está embarazada. Concibió Rebeca a su mujer, vamos a leer el versículo 22, es muy importante. Y los hijos luchaban dentro de ella. Había ahí mellizos, los hijos. No solamente uno, le contestaron con dos. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Vamos a entrar a esta parte del lugar de Dios. Todavía sigo en esta enseñanza. Es muy claro que Jehová, que Dios ha venido guiando todo, desde su encuentro con Isaac, desde la manifestación de su esterilidad y de repente quedar encinta. Ahora vienen dos hijos, pero ella tiene dolores y está sufriendo muchísimo. No sabe qué pasa, pero ahí adentro, usted que son mamás, está experimentando un tormento, porque los hijos, los niños están peleando ya ahí. Son muy inquietos y entonces, dice, luchaban dentro de ella. ¿Y qué hizo? Fue a consultar a Jehová. Nuevamente vemos que no es perfecta, no tuvo hijos, que pasaron por pruebas, que su embarazo fue tremendo, fue doloroso. No idealicemos. Dios nos ama y es bueno, pero tiene que irnos cambiando. Nos van enseñando las circunstancias a orar, a buscarlo. Quizá cuestionarnos, como en este momento ella, ¿qué está pasando? Mejor le pregunto a Dios, porque si esto es así, yo no quiero esto, no quiero vivir. Imagínate que era por lo que más oró y luchó, tener un bebé. En ese tiempo, tener un bebé era lo máximo, era el privilegio que Dios le concebía a una mujer. Seguramente sabía que su suegra había sido estéril y Dios había hecho el milagro de que a sus 90 concibiera a Sara. O sea, imagínate esto, ¿no? 90 Sara cuando nació Isaac. Lo sabía Rebeca, por eso lo buscó, pero ahora se encuentra con que hay una lucha, hay un muchísimo dolor ahí, ¿qué está pasando? Y consulta a Dios. Versículo 23. Y le respondió Jehová. Cada vez que tú y yo lo busquemos,
Él lo que más anhela es respondernos. Él no está sordo ni se ha cortado su mano, dice un versículo, porque no se ha grabado su oído para no escuchar, lo dice en Isaías, ni se ha cortado su mano para no ayudarte. No, ni está manco ni está sordo. Si en algo se goza Dios es en escuchar la oración del justo. O sea, conforme tú y yo oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Como Abraham, si no quiere, no la traigas arrastrando. No te preocupes. No es la de Dios. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, judíos que entrarían en conflicto y causarían división. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos en tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y Dios le aclara qué está pasando ahí, que ahora sus dos hijos, Jacobo y Esaú, serían contendientes. Ya desde el vientre estaban luchando, pero Dios le da una razón. Aún pongan atención en esto, en el vientre ella sabe por parte de Dios cuál sería el plan para estos gemelos, que el mayor serviría al menor, cuando era al revés. Normalmente el primogénito tendría todos los privilegios, recibiría toda la herencia y una serie de privilegios que tenía el primogénito, la bendición del padre, etcétera. Pero aquí hay un cambio de planes, y lo más duro es que desde ahí le aclaran que habría diferencias entre sus hijos, las normales, más aparte que en este caso el mayor serviría al menor. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, o sea, ya ahí, desde ahí ya contendiendo, desde ahí ya tironeando, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Duraron 20 años intentando tener bebé. Se casaron a los 40. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacobo era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí vamos a aprender algo como lo que nos suele suceder a todos y que tenemos que orar, ya lo habíamos hablado en un momento, pero ahorita Dios lo vuelve a tocar. Esta diferencia en cuanto a el cuidado que tenemos que tener como padres de inclinarnos hacia alguno de los hijos, porque si te identificas, porque te trata bien, porque es menos latoso, porque es más estudioso, porque más obediente, porque está más guapo, porque aquí uno era rubio, el otro no, y describe muchas diferencias que generan preferencias en nosotros como padre. Así es que uno de ellos, Jacobo se va, Isaac se va hacia Jacobo y Rebeca se va, no, Isaac se va hacia Esaú, sí, y Rebeca se va hacia Jacobo. Esto trajo aún todavía, o comenzó a gestar, lo que vendría más adelante, que vamos a ver brevemente, un conflicto, un conflicto que va a llevar a que estos padres no dejen desarrollar el plan de Dios y que por encima de su interferencia y de su voluntad
Dios va a cumplir su promesa y su propósito a pesar de ellos. Eh, este asunto de los gemelos es muy relevante. ¿Por qué? Porque Dios, en el momento que ella está embarazada, le presenta el futuro de lo que representarían estos dos gemelos, dos naciones que se dividirían. O sea, esto, lejos de traer unión, traería división, traería problemas, pelearían por fronteras, pelearían por territorios entre ellos. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, desde ahí. Los gemelos, sin embargo, fíjate bien, cuando le dicen sus padres a Rebeca que ella tuviera hijos por millares, esto era para Rebeca de entrada al saber que, al ver, porque no había ultrasonidos, solamente experimentaba ahí muchos dolores, Dios le aclara y lo comprueba cuando nacen, pero esto le duplica a ella la promesa, por cuanto no es lo mismo tener descendientes de uno que de dos. Así es que por un lado, era un aliento que aquella promesa duplicaría el progreso de la familia, de acuerdo a la promesa de Dios, para ser numerosa como entre las estrellas. Eso es lo que les había dicho. Sin embargo, también Dios le anunció la división familiar. Estos dos muchachos traerían una de problemas tremendo. Sus gemelos no vivirían en unidad, sino más bien generaría una casa dividida. Pero Dios se lo había anunciado. Aquí vemos cómo él no está, o sea, el que lo anunció fue Dios, no fue su comadre, la partera, ni la, ¿cómo le llaman a las parteras? La madrona, ¿no? Estas mujeres. No, no, no. Fue una promesa de Dios a ella. Y aparte, que el menor se quedaría con la mayor parte de los bienes por encima del mayor. Así le anuncia. Que el menor se convertiría materialmente en el gobernante de los bienes de su padre y en el benefactor de todo. Rebeca, tú, mamá, yo, anhelamos una familia unida. Lo que más quisiéramos es que ver a nuestros hijos en unidad con nosotros. Lo que más quisiéramos es gozarnos que tú y yo viviendo en la voluntad de Dios, o al menos procurando hacer lo que Dios nos manda, nuestros hijos vivan así. Bueno, Jacobo y Rebeca son un matrimonio piadoso y van a empezar a tener conflictos desde el nacimiento de los chavos. Todavía ni estaban fuera y aquel ya venía prendido del talón, el calcañar es de su pie. Ya venía Jacobo jalando a Esaú para intentar salir primero. ¿Por qué Dios permite esto? Dios conoce los corazones. Dios sabía que Esaú terminaría con mujeres cananeas y sabía que Jacobo esperaría en la voluntad de Dios. No había duda. Él conocía el corazón de los dos gemelos. ¿Quién podría cumplir a pesar de el proyecto de Dios para la salvación y llegar hasta el Mesías?
Y no era Esaú, era Jacobo. Jacobo sería de estos dos, de donde continuaría el linaje para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él había determinado ya de antemano quién continuaría con este árbol genealógico. Él establece con su soberanía desde antes de los tiempos, y no es que Saúl no haya tenido la oportunidad, la tuvo, y nació el primero y se le otorgó la primogenitura. Pero un día, esto ya pasamos este pasaje que no lo leímos, pero bueno, se los narro. Un día, él le va a vender su primogenitura a su hermano por un plato de comida, por un potaje, por un guiso delicioso. Y ahí él menosprecia, dice ahí en el Nuevo Testamento, que no como Esaú que menospreció su primogenitura. No crean que fue algo que Dios determinó a la fuerza. Dios ya se adelantó y conoce el corazón de Esaú. Sabe quién es Esaú. Saben quién tú y yo, nuestros hijos, desarrollarán un corazón. Pero tendremos que amarlos, aceptarlos, siempre estar ahí al pendiente de ellos, mantener un testimonio delante de ellos, no dejar de orar por ellos, no entregarlos al dominio de Satanás, mantenerlos en oración, porque la oración guarda, preserva, preserva este mundo que somos la sal y preserva con mucho más razón a nuestros hijos. Tenemos que confiar en esto, tenemos que creerle a Dios que la oración resguarda, es una armadura, cree tú y toda tu familia será salva. No sabemos cuándo, quisiéramos que desde chiquitos fueran como Samuel, que estaba desde chiquito sirviendo ahí en el templo, ¿verdad? Pero no siempre todos tenemos este privilegio inmediato de ver a nuestros hijos jovencitos o adolescentes o aún después ya más avanzados, vivir para Cristo. Pero nuestra parte es creerle a Dios y que a su tiempo el hijo pródigo regresará de entre los cerdos. Era un hogar piadoso de donde salió el hijo pródigo. Esto es muy alentador. Y el padre no es que haya sido un hombre que no llevó su rol adecuadamente, tampoco fue el padre perfecto, sino que su propio hijo tomó la decisión creyendo que afuera estaba mucho mejor que adentro o creyendo que se estaba perdiendo de la vida de afuera, cuando más bien fue a la perdición. Dice la Biblia que vivió perdidamente y regresó. ¿Por qué? Porque dice Juan 6:37, vamos a buscarlo, Juan 6:37, y los hijos, nuestra oración es esta. Juan 6:37 dice así, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Bueno, pues esto es lo que reconforta, esto es lo que nos toca, esto es lo que tenemos que escuchar de Dios. Y si uno de mis hijos decidiera no seguir a Dios, como en el caso de Saúl, hijo de Isaac y de Rebeca, que se fue tras de las cananeas, y si uno de mis hijos decía no seguir, bueno, pues obviamente será devastador para cualquiera de nosotros, será muy doloroso, porque lo que más anhelamos, si me gozo con esta doctora, pues nos gozamos más con nuestra familia, por la cual no dejamos de estar orando y guardando. Ante la posibilidad de que venga Cristo en breve, dadas las circunstancias externas,
pues si algo nos preocupa es la familia que se queda, ¿no? Y que el testimonio que hayamos dejado los lleve a que finalmente tomen la decisión de aceptar a Cristo ante el cumplimiento de los eventos que anuncia Apocalipsis, que implicarán la gran tribulación, pero también la gran conversión de muchos ante el testimonio de los predicadores que habrá, ¿verdad? Los dos testigos, los 144,000, más el testimonio de todos nosotros como creyentes. Bien tenía razón mi papá, mi amigo, mis padres, mis hermanos, etcétera. Esto es muy importante, esta es nuestra esperanza y que pues no tomemos su lugar pretendiendo nosotros en nuestras fuerzas, como lo hizo Rebeca, que es lo que vamos a ver, por cuanto ella efectivamente está preocupada por sus hijos y sabe de la salvación y sabe de lo que implicó que uno de sus hijos se haya desviado. Y por eso es que guardan a Jacobo y los separan de ahí, de esta tierra, para que él no fuera contaminado, ¿no? Pero Dios no pierde el control. Me llama mucho la atención que aquí desde el principio Dios le anunció, desde el seno de la gestación, les ha anunciado que habría conflicto entre sus hijos. ¿Qué no nos ama Dios? ¿Qué no tiene un plan para nuestros hijos? Sí, esto es lo que vamos a ver cómo, aún habiendo sido anunciado esto, eh, que no es del todo una buena noticia, Rebeca va a tener que aprender a creer que en la soberanía de Dios y en el control que Él tiene, se llevará a cabo su proyecto. Esto es muy importante, porque si no, las expectativas como padres, como amigos, como esposos se desmoronan ante la idea de que si ya buscaste a Dios, si te casaste con la de Dios, si Dios guió a Abraham, al siervo, a los padres, a Rebeca, ¿y por qué ahora estéril? ¿Y por qué ahora gemelos y conflictivos? ¿Y por qué ahora crece y uno se va tras del mundo ahí con las cananeas? Y el otro se casa en el plan de Dios, pero empiezan las diferencias hacia los hijos. Entonces, si te fijas, no es así como que un cuento de hadas. Es una situación como la que tú y yo vivimos. Una situación real, real, porque Dios tenía que cambiar los corazones de ellos. Jacobo va a ser totalmente transformado, a grado que va a dejar de ser Jacobo para comenzar a llamarse Israel. A partir de ahí surge el nombre de Israel. ¿Qué tanto lo cambió que hasta el nombre le cambiaron? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué todo permite Dios todo esto en la práctica, hoy en ti y en mí? Bueno, porque es necesario, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, porque ustedes van a las epístolas del apóstol Pedro y tú dices, qué hombre, bueno, al menos son unas de las que más me gustan. Pero cuando yo veo a Pedro negando a Cristo, digo, a ver qué pasó aquí. ¿Cómo lo niega este? Pero de repente ves a un Pedro, bueno, ya un Pedro que en cuya presencia han dado, ha sido transformado. Ve tu testimonio, ve el mío. Cada uno de nosotros podemos voltear quiénes éramos y cómo Dios nos ha ido cambiando. Este es el proyecto de Dios, irnos e ir a nuestros hijos cambiando. Lo ha hecho con nosotros. Encomienda tu camino a Jehová, confía en Él y Él lo hará por ti. ¿Qué no hubiera hecho Rebeca si pudiera tener el control de todas las cosas? A ver, ¿cómo que se van a pelear? Aquí no se van a pelear, aquí va a haber disciplina y va a haber orden y no se va a cumplir lo que tú dijiste, Dios. Aquí va a haber unidad. ¿Cómo que destrucción? ¿No? Aquí la que manda soy yo y aquí van a entrar en cintura. Pero no, y aún así, por mucho que tú y yo tengamos carácter, impongamos, golpeemos, amenazamos, fíjate que los chavos toman sus propias decisiones
y tendrán un día que también tomar su propia decisión, como el hijo pródigo, de regresar a Cristo, de convertirse. Ni el hijo, ni el padre del hijo pródigo lo obligó a quedarse, ni tampoco lo condenó, ni tampoco le cerró la puerta, ni tampoco le dijo, pues te quieres ir, pues te me vas, mijito, pero sin nada, pues como que lo que te corresponde, si todavía ni muero. Es muy alentador esto, el ver que algo anunciado por Dios se cumplió y aún anunciado con una proyección oscura, tendría cuidado. Me refiero en esto porque un diagnóstico, un despido inesperado, laboral, de tu esposo, de tu hijo, de una enfermedad, como hoy vemos a tantos jóvenes. Nosotros en la reunión de pastores tengo la oportunidad de orar por bebitos de creyentes, hijos de creyentes, que tú dices, Dios mío, pero pues aquí, ¿qué pasó, no? O sea, esta pareja tan padre y con unos problemones de sus hijos de salud. Entonces, ¿qué proyección, qué futuro, no? O sea, ¿cómo pensar cuando tú y yo como creyentes vivimos para Cristo, nos encontramos con una situación oscura, a ver, estamos hablando de los hijos, con nuestros hijos o con un familiar? ¿Qué papel jugará Dios? ¿Qué rol tomarás tú? ¿Dejarás que Él tome el control? ¿O pretenderás tú tomarlo en ansiedad y en preocupación y echar mano de lo que se pueda en lugar de que nuestra oración sea, si no ha conocido a Cristo, que regrese a Cristo, que sepa que no hay nada en todo lo que Él ha buscado? Si tú y yo ya lo tenemos, pues obviamente afirmarnos en nuestra confianza como lo tuvo que finalmente que hacer Rebeca. De entrada no fue fácil. Tan dijo así, si es así, yo no quiero esto, yo no quiero vivir. Cualquier situación que venga a nuestras vidas, lo inmediato, que la respuesta inmediata es, si esto es así, yo paso. Si no vas a obedecer, si no vas a hacer, yo no te quiero, yo paso. Y lo más cómodo es tirar la toalla, o sea, en realidad huir. Pero dice que Rebeca entonces buscó a Dios. Debió haber sido muy duro, pero buscó a Dios y ahí se mantuvo. Ok, voy a el siguiente sábado hablar algo de las diferencias, porque las diferencias, Ceci y yo somos diferentes, y si está en las manos de Dios, puede ser para bien, sino para destrucción. Las diferencias o nos unen o nos destruyen. Hemos seguido aprendiendo a que nuestras diferencias nos complementen. También hemos aprendido, yo he aprendido a que no me casé con un clon, me casé con alguien totalmente diferente desde el punto de vista de creación, hombre y mujer, ya somos diferentes, desde el punto de vista temperamento, personalidad, influencia familiar, desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Desde el punto de vista relación con Cristo. En una pareja se puede decir que tiene a Cristo, pero hay diferencias también en cuanto a la profundidad con la que lo busca uno y lo que lo busca el otro. Las diferencias nos unen o nos destruyen. Vamos a hablar de eso la próxima semana, por cuanto es una gran lección en el pasaje se los adelanto, ahí en Génesis 25, que es el que estamos estudiando, y la próxima semana vamos a leer
del 27 al 34, cuando dice el 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacobo era varón quieto que habitaba en tiendas. Pero, ¿no? El otro era diferente. ¿Qué beneficios? ¿Cómo manejar estas diferencias? Vamos a estudiar algo de esto, de este pasaje. Está chiquito, es del 27 al 34. Tiene una otra gran lección, eh, y nos vamos a enfocar un poquito en esto. Por el momento ahí lo vamos a dejar nuevamente para que sigamos pidiéndole a Dios que aún en estas circunstancias avisadas de antemano, que es lo que yo rescataría hoy como algo en que meditar, no digas, si es así yo no quiero, porque por otro lado, tú ve, le dice Abraham al siervo, tú ve bien lejos y a ver qué pasa, pero Dios te va a guiar. Pero en este caso, ella ya está ahí en el sufrimiento, en pleno embarazo, y ya les dada la respuesta de qué está pasando y qué va a pasar. Son dos situaciones diferentes, ¿no? Nadie nos puede profetizar cuando nos vamos a casar. Profetizar quiere decir como que con anticipación decirnos lo que nos espera con nuestros hijos. No, tendremos que ir buscando a Dios para que conforme se van dando las situaciones día con día, yo esté actualizado y vaya como Rebeca, busque y ore a Dios. Busco yo, se presenta, busco, 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 busco. ¿Y así será? Sí, dice que el justo vivirá por fe. Dice también que de la manera como habéis recibido a Cristo, andar en él. Es así. La vida del creyente es una vida de fe, no de vista. Aunque hoy, como nunca, aún como cristianos, la tendencia es a vivir por vista. Y si no responde Dios, igual que la esposa de Job, maldícelo. ¿Seguirás viviendo para Cristo? ¿Seguirás predicando su nombre? ¿Seguirás creyendo en Él? Maldícelo y muérete, le dice. Y Job le dice, pues no, aunque Él me matare, en Él esperaré. Ok, no sé si tengan alguna duda, no cerren los micrófonos, si tienen algún comentario, alguna duda, adelante. Mientras lo piensan, seguimos avanzando con el evento navideño. Ya tenemos a varios de los personajes del sketch para que empiecen a orar por ellos. No les voy a dar ningún detalle porque quiero que Hoy, para ¿te ustedes puedo sea hacer una sorpresa. pregunta? ¿Mande? ¿Te puedo hacer ¿Mande? una pregunta, Gustavo? Sí, sí, Mira, ya ves que el temor a Jehová, sí. ahí no he podido explicar, y el temor a Jehová es amarlo, quererlo y obedecerlo. No, yo lo entiendo así, Sí. pero ¿cómo se le puede explicar a una gente que apenas quiere empezar a oír la palabra de Dios? El temor, porque el temor es miedo, es temor, que hay que temerle a Dios por miedo, por eso hay que obedecerle. Ay, ahí es donde no puedo explicar bien la situación. Bueno, muy bien. Tú mismo me lo estás diciendo porque por cuanto las relaciones sexuales es algo que Dios planeó y nos invita a que lo disfrutemos todos los días de nuestra vida como pareja y que nos gocemos con ella. Dice, deleítate todos los días con la mujer de tu juventud. Explícaselo a un hijo chiquito, a un niño de 4, de 6 años, no lo va a entender. Sin embargo, en este sentido también, a una persona como hoy voy a compartirle, vamos a compartirle, o sé si va a compartirle a la doctora, de ninguna manera utilizaría el término sé temerosa de Dios, pues no. O sea, ¿por qué? Pues porque está muy bebita, no lo entiende. O sea, cuando un día Alonso el chico
le hablamos del matrimonio y que emprendería una vida, se puso a llorar. Así, se puso a llorar. Porque no, o sea, él ya se veía que lo estábamos ya sacando, o ¿por qué me haces esto, no? Entonces, ¿qué sucede con una persona que está apenas bebé espiritual? Tenemos, Emilio, que darle, como dice la Biblia, leche espiritual. O sea, lo mismo que un bebito solamente recién nacido leche toma de su madre, porque si le das barbacoa lo matas, no está preparado, no tiene su estómago las enzimas ni la capacidad de digerir eso. De la misma manera, el espíritu aún todavía no ha madurado, el espíritu de Dios en nuestras vidas, y yo tengo que ser muy prudente y considerar a la persona como lo que es, una bebita. Le vamos a presentar a Cristo, pero en su amor, en su gozo, en su cuidado, en su protección, en su relación, en cómo escucha. De ninguna manera, de entrada, como un Dios que también al que ama lo castiga. Pues imagínate que yo le diga, y también te aclaro algo, ¿eh? Si tú no lees, Dios al que ama lo castiga, porque si no lo castiga, entonces eso es un bastardo y no es un hijo. Pues no, todavía no. Dios nos va mostrando como una persona que cuando está recién teniendo contacto con la Biblia, se da cuenta solita leyendo que las imágenes es algo que Dios abomina. Y no, yo no le tengo que decir, la persona, conforme va durando y estableciendo una relación con la palabra de Dios, le queda muy claro que eso no es de Dios y solita las tira, solita, solita las tira. Igual es aquí. Entonces, ¿qué se necesita? Gracia, sabiduría y de una manera así ahorita muy práctica, es no utilizar términos que una persona no entendería, porque acuérdate que para la persona natural que no ha recibido a Cristo, las cosas de Dios son locura y no las puede entender. Pero no obstante que hoy una persona Católica. acepte a Cristo, aún todavía no lo conoce, lo aceptó, fue perdonado. Pero como tú y yo apenas estamos desarrollando un conocimiento de Dios que me permite aún todavía hoy saber que todas las cosas que aún parecen terribles ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? O sea, es eso. Porque es un poco complicada porque es súper católica y es ya al 100% y solamente Dios puede trabajar ahí. Sí va a Entonces trabajar me da y nosotros, miedo. sí, sí, sí va a trabajar, está trabajando y fíjate, dice el versículo, porque el Espíritu Santo, Él los convencerá de juicio, de pecado y de verdad. Esa es nuestra confianza. Pero irás tú y les hablarás. Nosotros les compartimos, pero en el amor de Dios, no en una actitud condenatoria. O sea, han pecado, pero hay perdón. Han pecado, pero Dios es compasivo. Se han desviado, pero Dios no lo ignora y ahí está su mano. Y entonces vemos la compasión en el hijo pródigo, en David, que habiendo sido promotor del asesinato del esposo de Betsabé, Dios lo va a restaurar con sus consecuencias, pero aún lo sigue describiendo como un hombre conforme a su corazón, ¿no? Tú dices, ¿cómo? Pues este es indigno, porque entonces dice Pablo, ¿quién es suficiente, Emilio? Nadie. Nadie podríamos pararnos a predicar el Evangelio, porque todos, igual que los que leemos, todos tienen una colota que les pisemos. Porque ahorita hablamos bien de ellos, pero si nos enfocamos, yo puedo dar un estudio de todas las caídas que Abraham tuvo. Hecho, fue un mentiroso. Cuando pasó por Egipto, negó a Sara como su esposa. O sea, no, no, no. Y Jacobo, ¿para qué te digo? O sea, Jacobo es tramposo, eso significa. Era una ficha, una ficha. Entonces, y Pablo, pues un asesino. Y Pedro, un orgulloso. Y Juan, hijo del trueno. O sea, no, hombre. Y Moisés, asesino, mató al hebreo. Y por donde le busques, pues ¿quién? Entonces, difíciles, pues no creo que.
diferente a ninguno, iguales. No hay justo, no hay bueno ni a un uno, ¿no? Así es. Bueno, pues entonces les comentaba que ya tenemos gran parte del sketch. Ah, Eh, vayan orando. La vez pasada yo reservé 100 sillas en el salón. Esta vez reservé 200, porque si se fijaron, tuvimos muchísima gente. Y lo que gracias. pretendemos es que no distraigan conforme van llegando poco a poco, sino que ya puedan estar instaladas desde el inicio del evento. Ya tenemos el mensaje de predicación y pues bueno, este, por ahí también Gris las irá convocando para que, como siempre, nos vayamos todos involucrando en los diferentes, en la logística de lo que implica un evento de esto, para los niños, para las galletas, para el café, para las edecanes, para en oración todos, para los invitados. Ya en breve también empezaremos a repartir las invitaciones. Serán como el año pasado, digitales e impresas, ¿no? Este será el domingo 15 de diciembre. La invitación para las personas a las 5, la apertura del salón es a las 4:30 para aquellos que llegan temprano. Este, y oren por el elenco, por los actores. Son aproximadamente 12. De entrada vayan orando por ello. Te pedimos, Dios, ¿Mande? por estos jóvenes que El van a... 15 de diciembre, que es domingo. Es domingo 15, sí, es domingo 15. Sí, es Ujú. correcto, es domingo 15. Am, en VIP, ¿o cómo se llama? En el Ajá. VIP, sí, 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 En en ese Guadalupe mismo, en Ramírez, el mismo ¿verdad? salón, en el mismo, sí, Ajá. es en el mismo salón. Ay, muchas gracias. Quería hacerte una pregunta, Gus. Sí, dime, ¿Es Génesis 27:34 el último que dijiste? ¿qué dije? Dime, ¿qué dije? De la historia de... Ah, lo que vamos a estudiar, Ajá, creo que de sí, los ¿verdad? hijos, Ajá. sí. Es para la otra sábado, ¿no? Sí, con eso vamos a empezar la próxima semana, Ah, bueno, gracias. sí. Entonces, ¿cuándo empieza, dijiste, las invitaciones? Que se me olvidó. Pues en breve, yo espero que ya para noviembre, hoy estamos ya 18 de octubre, estamos Ujú, rediseñando solamente la fecha, cambiando un poquito el formato, pero ujú, básicamente será el mismo texto, villancicos navideños, porque también nuevamente son villancicos, aprovechando la temporada, y ujú, el sketch está padrísimo, ujú, les va a encantar. Y la canción que se interpreta en el sketch, que es muy breve, 6 minutos solamente, y a partir de ahí el mensaje, oren por los niños para que las maestras puedan tenerlos ahí tiempo suficiente para que no se inquieten y en ujú, pleno mensaje ujú, bajen como la vez pasada, que los tuvieron en los barandales, pero se empiezan a distraer, entonces la gente se distrae. Entonces son puntos que hemos ido analizando, cosas por corregir y ujú, que pues tendremos que ponerlas en oración. Entonces oren por el mensaje, por el predicador, por el maestro de ceremonias, por los ujú, actores del sketch, oren por las maestras que van a dar los estudios de niños y obviamente por los invitados, ¿no? Y porque el evento sea de mucho aliento para todos nosotros como un compañerismo navideño, como lo ujú, fue, para que nos podamos ver, saludar y compartir nuevamente ahí de manera presencial, para que se levanten jóvenes. El mensaje va muy enfocado hacia la juventud. así. Es representado por ellos, por jóvenes, y obviamente de mucho aliento y enfrenta a cualquier persona. O sea, no se preocupen, no es para jóvenes. Si va uno Ujú, de 40, de 50 y de 80, el mensaje es para él. Porque no, porque habla del pecado. Entonces, no, aquí todos pecamos, ¿no? pues sí. Pero la intención es que los jóvenes, si pueden ir orando para que nuestros adolescentes vayan.
y se pueden identificar. Les voy a dar un poquito, no les voy a dar del sketch, pero se habla de adicciones, de pornografía, se habla de vacíos, se habla de drogas, se habla de soledad, se habla de depresión, se habla de abandono, que esto es lo que están viviendo los jóvenes y aún las parejas divorciadas, ¿no? Se ven en infidelidad, se ven pues en una especie ya de frialdad que se refleja en una ignorancia de la pareja, ¿no? Así que pega a todos, ¿eh? ¿Sale? Bueno, sí, Ok, ¿algo más que quieran agregar? bueno, yo pregunto, Sí. ¿qué hay que compartir en las galletas o algo así? Bueno, aquí acuérdense que ofrendamos Ujú, y unas, hay un grupito ahí de personas que conforme ustedes se vayan disponiendo, junto con las otras células, ujú. repartiremos actividades. Y entonces, por ejemplo, la vez pasada fue tantísima gente que en esta ocasión procuraremos no comprar tantas galletas Magma de calidad, sino Magma, pero, o sea, de buena calidad, pero no estas rellenas de doble chocolate, por ejemplo, que son muy caras, Ajá, sino que para que nos pueda alcanzar para darle a todos, porque al final fue muchísima gente, ujú, y hubo momentos en donde nos quedamos materialmente sin el snack, ¿no? ujú, Entonces, se les avisará para que nos ayuden a hacer las bolsitas, eh, para irlas a comprar, ¿verdad? Parece que hay ujú. una persona ahí que tiene un contacto en Magma que nos hace un poquito de descuento Ah, qué bien, y comprarlas a granel. eso es bueno, Ajá, muy bueno. No, ¿vale? entonces Pero sí, nada justo más, así, ¿eh? Estamos a mes y medio, sí, propiamente. claro, y Sí. ya estamos próximos, sí. Ya estamos. Entonces, Nosotros empezamos ya el ensayo el próximo sábado con los muchachos. Y ah, la ya, canción ya está puesta, ya la canción del grupo ya la puso. Fue una canción especial para el sketch. Y ellos ya ah, se pusieron a trabajar. El coro ya tiene la canción. Ya bueno, el audio, ahí va ya, está muy padre. Y ajá, va a ser muy dinámico y ujú, muy didáctico y muy triste, muy doloroso, muy impactante. ujú. Tan solo 6 minutos de todo lo que muestra. Hoy está bueno. ¿Vale? Bueno, Ok. esa era mi Bueno, curiosidad, mi pregunta y que Dios te bendiga. Muchas sí, gracias. muchas gracias. Igual a ustedes, cuídense, busquen al Señor, porque estamos en un tiempo en donde, como nunca, tendremos que estar llenos de Él para poder reflejar a Cristo. Ya desde ahorita, ¿no? Para mí es un calentamiento ya el haber desde hace unos 2 meses comenzado a reservar el salón, ponerme de acuerdo, me reúno una vez a la semana con los 3 pastores más de las otras células. Ujú, Ya en breve ya las convocarán ustedes como chicas para la parte que nos ayudarán. ¿Sale? ujú, muy bien. Está Bueno, bien. que Gracias, tengan Doc. buen fin de semana, que Dios los bendiga. Gracias.